y hola a todos. En el video de hoy vamos a adentrarnos en dos de las filosofías más profundas y transformadoras que han existido en la historia de la humanidad, el estoicismo y el budismo. A pesar de sus orígenes tan distantes, el estoicismo en la antigua Grecia y el budismo en la India, ambas filosofías comparten sorprendentes puntos en común, especialmente cuando se trata de cómo vivir una vida más plena, en paz y equilibrada. Vamos a descubrir cómo estas dos enseñanzas, tan diferentes en sus raíces, abordan problemas universales como el sufrimiento, las emociones y la búsqueda de la felicidad. Veremos que el estoicismo y el budismo, aunque con diferentes enfoques, nos ofrecen herramientas muy similares para navegar los altibajos de la vida. ¿Estás listo para explorar sus enseñanzas y cómo pueden ayudarte a alcanzar una mayor paz interior? Comencemos. El control de las emociones. Uno de los puntos fundamentales tanto en el estoicismo como en el budismo es el control de las emociones. En el estoicismo, los filósofos creen que las emociones no son algo que debamos dejar que nos controle, sino que son reacciones a nuestros propios juicios sobre los eventos externos. Los estoicos enseñan que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a esos eventos. Esto es esencialmente lo que enseñan figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Para los estoicos, la paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de nuestra capacidad para mantener nuestra mente tranquila frente a las dificultades. Según Marco Aurelio, un emperador romano que practicaba el estoicismo, elige no ser dañado y no te sentirás dañado. Este pensamiento refleja la idea de que las emociones como la ira, el miedo o la tristeza son el resultado de nuestras interpretaciones de las circunstancias, no de las circunstancias en sí mismas. Por otro lado, el budismo también reconoce el poder que las emociones tienen sobre nuestra mente y cómo, si no las gestionamos adecuadamente, pueden ser una fuente de sufrimiento. En la tradición budista, el sufrimiento no se ve simplemente como algo externo, sino como un fenómeno interno que surge de nuestros deseos, apegos y reacciones emocionales. El Buda enseñó que, si no sabemos lidiar con nuestras emociones, éstas nos esclavizan. Por ello, la práctica de la meditación es una herramienta clave en el budismo. A través de la meditación, se cultiva la conciencia plena y la capacidad de observar nuestras emociones sin dejarnos llevar por ellas. Ambas filosofías coinciden en que no se trata de suprimir las emociones, sino de gestionarlas. En el estoicismo, esto se hace a través de la razón y el autocontrol, mientras que en el budismo se hace mediante la atención plena y el desapego. En resumen, tanto el estoicismo como el budismo nos enseñan que, al controlar nuestras emociones, somos más libres y capaces de encontrar paz interior. La impermanencia. Uno de los pilares tanto del estoicismo como del budismo es la aceptación de la impermanencia. En el estoicismo, la transitoriedad de la vida es una verdad fundamental que los filósofos enfatizan repetidamente. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre cómo todo en el universo está en constante cambio y nada es permanente. Nos recuerda que nuestra vida es efímera, y que incluso nuestras preocupaciones y problemas son solo una pequeña parte de un flujo más grande que es la vida misma. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que un buen hombre debería ser. C1 nos dice. Al reconocer la impermanencia, podemos soltar el apego a las cosas que no podemos controlar, lo que nos ayuda a enfrentar la muerte y los cambios con serenidad. Por su parte, el budismo tiene una visión aún más detallada de la impermanencia, a la que se refiere con el término anicca. El concepto de anicca se refiere a la idea de que todas las cosas, ya sean materiales, emocionales o mentales, están en un constante estado de cambio. Nada permanece igual ni por un instante. La conciencia de esta impermanencia es una de las claves para liberarnos del sufrimiento en el budismo, ya que al entender que nada es eterno, podemos abandonar el apego a lo que es transitorio y, por ende,
Dejamos de sufrir cuando las cosas cambian o desaparecen. Ambas filosofías nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con lo que nos rodea. Mientras que los estoicos ven la impermanencia como una invitación a centrarse en lo que realmente importa, la virtud y la razón, los budistas lo ven como un camino para liberarnos del sufrimiento y vivir en armonía con la naturaleza del mundo. La aceptación del dolor. El sufrimiento es otra de las grandes enseñanzas tanto del estoicismo como del budismo. En el estoicismo, los filósofos creen que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Epicteto, por ejemplo, nos enseña que los eventos externos no son los que nos causan sufrimiento, sino nuestra interpretación de ellos. Los estoicos argumentan que, al practicar la virtud y la sabiduría, podemos aprender a enfrentarnos al sufrimiento de una manera racional. Para los estoicos, la vida es como un entrenamiento constante para desarrollar nuestra fortaleza interna frente al dolor y las adversidades. El budismo también reconoce el sufrimiento como una parte fundamental de la existencia humana, lo que se expresa en las 4 nobles verdades. La primera de ellas es que la vida está llena de sufrimiento. Sin embargo, a diferencia del estoicismo, el budismo no solo se enfoca en la aceptación del sufrimiento, sino que también ofrece una solución, el noble camino óctuple, que es el camino hacia la liberación del sufrimiento. Este camino incluye prácticas como la sabiduría, la moralidad y la concentración, que nos permiten superar el sufrimiento y alcanzar el nirvana, un estado de paz y liberación. Ambas filosofías, a pesar de sus diferencias, nos enseñan que el sufrimiento es algo que debemos aceptar, pero que también tenemos el poder de transformarlo. Ya sea a través de la práctica de la virtud estoica o del desapego y la meditación budista, ambas corrientes nos invitan a ver el sufrimiento no como un enemigo, sino como una oportunidad para crecer y aprender. La búsqueda de la paz interior. La paz interior es otro tema común en ambas filosofías. El estoicismo se centra en la idea de que la verdadera paz viene de dentro, y no de factores externos. Séneca, en sus escritos, nos enseña que la paz no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo respondemos a ello. Para los estoicos, la vida debe ser vivida de acuerdo con la razón, la virtud y el autocontrol. Si logramos vivir de esta manera, entonces somos capaces de encontrar una paz que no depende de lo que ocurra en el mundo exterior. En el budismo, la paz interior se alcanza principalmente a través de la práctica de la meditación y el desapego. El Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego y el deseo, y que la liberación del sufrimiento solo es posible cuando abandonamos estos deseos y aprendemos a vivir en armonía con la naturaleza de las cosas. La meditación budista, por lo tanto, se convierte en una herramienta esencial para cultivar la paz interior, ya que nos permite observar nuestra mente, comprender la naturaleza transitoria de nuestros pensamientos y emociones, y liberarnos de ellos. Ambas filosofías nos muestran que, más allá de las circunstancias externas, la verdadera paz reside en nuestra capacidad para cultivar un estado interno de calma y equilibrio. La paz no es algo que debemos buscar fuera de nosotros, sino algo que podemos crear a través de nuestras prácticas internas. Al final, tanto el estoicismo como el budismo ofrecen una guía profunda sobre cómo vivir una vida más plena y menos dominada por el sufrimiento. Aunque cada uno tiene su propio enfoque y métodos, ambos nos enseñan a aceptar la impermanencia, a gestionar nuestras emociones, a afrontar el dolor con sabiduría y, sobre todo, a encontrar la paz interior. La comprensión de estas enseñanzas puede ayudarnos a navegar la vida con mayor serenidad, aceptación y equilibrio. Si algo hemos aprendido de estas dos filosofías es que la paz no depende de lo que sucede fuera de nosotros, sino de cómo respondemos a los desafíos de la vida. Al integrar las enseñanzas del estoicismo y el budismo en nuestra vida diaria, podemos aprender a ser más resilientes, sabios y, lo más importante, en paz con nosotros mismos. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like,
compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido sobre filosofía, bienestar y desarrollo personal. Hasta la próxima.